¿Por qué piensas mucho o casi exclusivamente en resolver y apenas en vivir? ¿Por qué tu comportamiento, por principio, es el de desconfiar de todos y de todo y esperar casi siempre que alguien te dé una puñalada trapera por envidia o por lo que sea? ¿Por qué tienes siempre la sensación de que hagas lo que hagas, nunca serás ni feliz ni próspero en Cuba? Bueno, pues que sepas que todas esas preguntas tienen respuestas, pero no varias respuestas, sino una sola, y te la voy a dar a continuación. Para empezar, te voy a contar una pequeña historia. En la mitología griega existe un personaje llamado Sísifo. Sísifo se cree que fue un antiguo rey de la ciudad-estado de Corinto, en la Grecia antigua. Este Sísifo era todo un personaje. Le hacía trampas al rey del infierno, en fin, hacía de todo un poco. Era un tipo bastante complicado y se movía, era un lámpara. Entonces Sísifo finalmente murió. ¿Y a dónde fue? Por supuesto, al inframundo. Y cuando fue al inframundo fue castigado por los dioses de una manera bastante cruel, especialmente cruel diría yo. Sísifo debía empujar una piedra enorme, una roca enorme, cuesta arriba por una ladera, y cuando llegaba arriba, cuando creía que iba a coronar la ladera y que en la cima iba a colocar la piedra resbalaba hacia abajo y Sísifo debía bajar y empezar una y otra vez, hasta el infinito y más allá, como un cubano estándar. Y es que tenemos que asumir que ese siempre ha sido el destino de todos los cubanos y cubanas en la isla a partir de 1959. Empujar una piedra, llamémosle futuro, llamémosle destino, llamémosle porvenir, y que cada vez esa piedra, cuando pensamos que vamos a alcanzar un futuro, un porvenir, vamos a lograr conseguir finalizar algún proyecto positivo para nosotros y nuestra familia, esa piedra vuelve a caer hacia abajo y con sangre, sudor y lágrimas tenemos que volver a empujar hacia arriba porque en el fondo no perdemos la esperanza. Pero claro, todas las reglas tienen sus excepciones y hay algunas personas que han logrado llegar a la cima, coronarla y colocar la piedra en el top de la montaña. Pero claro, siempre cabe la posibilidad de que aparezca un viento fortísimo. Todos sabemos de dónde podría venir ese viento, que puede hacer que la piedra, tu piedra, la que ha subido a la cima, vuelva a caer de nuevo, tengas que empezar otra vez si no has muerto en la caída. Como habrán podido comprobar por este preámbulo, la vida de un cubano en Cuba es lo más parecido a la historia de Sísifo que os he contado hace un momento. Pero a diferencia de él, tú no estás empujando una enorme piedra cuesta arriba por castigo. Te castiga, eso sí, pero no es el motivo por que la estás empujando. Tú no estás siendo castigado, tú estás siendo controlado. Y esa es la respuesta a las preguntas que hice al principio, porque solamente por control es que tú pasas lo que pasas en la isla. Y es que tu situación actual no surgió de la nada, sino de una metodología que usa un sistema, un gobierno, una determinada ideología, para crear problemas que luego él mismo aparece como la bendita solución para todos ellos. El Estado cubano, muy inteligente y maquiavélicamente, creó una dependencia del pueblo hacia él en casi todos los aspectos o todos los aspectos de su vida, economía, cultura, medicina, absolutamente todo, educación. Es decir, dueño y señor de lo más imprescindible para cualquier ser humano en esta vida, la libertad. Dije que había solo una respuesta para todas las preguntas que hice al principio de este video, y es cierto, pero hay una realidad. Esa respuesta tiene varios matices. La revolución y por tanto el líder de la piedra eterna, el comandante invicto, hizo acopio, hizo uso, hizo una recopilación de métodos que históricamente le han servido a diferentes civilizaciones y gobiernos para controlar su población, para controlar una nación o para controlar un imperio, como es el caso de la antigua Roma. Me refiero en primer caso a esa máxima, a esa consigna que es divide et impera, divide y vencerás. Roma lo usó durante siglos para controlar el mundo conocido. ¿Cómo lo hizo? Exactamente como lo hizo Castro en Cuba. Nos dividieron, nos catalogaron en buenos y malos, en compañeros y revolucionarios y en gusanos y contrarrevolucionarios. ¿Son ustedes conscientes del tiempo perdido en espiarnos y hacernos daños unos a otros? Y en el daño, tal vez irreparable, que nos hemos hecho a nosotros mismos como pueblo? Eso sin contar con que en realidad era una jugada perfecta, porque esa parte de la población que denigraba a la otra que pensaba contrario a la dictadura, se convirtió, sin quererlo o queriéndolo, algún día se sabrá, en policías, a efectos reales se convirtió en policías, incrementando
los efectivos con los que contaba la revolución para espiarnos y controlarnos a todos. Hablando en plata, todos esos chivatones, todos esos sederistas, todos esos revolucionarios hacían la función de tropas no uniformadas del MININ o de la policía. Luego estaba la propaganda, a todas horas y en todas partes. Radio, prensa, televisión, sin hablar de los libros de textos y similares. ¿Y eso qué efecto tenía? Bueno, entre otros, y creo que el principal, era enardecer, soliviantar y darle alas a todos los partidarios del FIFO y su revolución. A todos esos partidarios los enardecía, los convencía de que estaban en el camino correcto. Y al resto que nos transmitía toda esa publicidad, toda esa propaganda revolucionaria. Sencilla y llanamente que mientras estuviéramos viviendo en territorio cubano, lo mejor que podíamos hacer era callar, ver, oír, pero lo mejor era no intervenir, lo mejor no era dejar que nuestros pensamientos salieran a través de nuestra boca porque nos podían complicar la vida, nos podían provocar aislamiento, muerte social y a veces, en algunos trágicos casos, la muerte física. Recuerdo que en los 80 un amigo y yo estaríamos un poco aburridos, pero también teníamos curiosidad. Dijimos, oye, ¿y si hacemos 2 o 3 rutas en diferentes días por La Habana para ver si realmente hay tanta propaganda en las paredes, en las puertas, en los locales, o sencillamente es en algunos sitios? Y, oye, no está tan saturada La Habana. Señores, nos fue imposible. Por todos lados, listos para vencer, el deporte de derecho del pueblo, señores imperialistas, no les tenemos absolutamente ningún miedo. Y ese recordatorio constante, permanente, de la omnipresencia de papá, del gran FIFO, del comandante invicto, nos tenía aplastados porque nos habíamos rodeado y en nuestra cabecita teníamos la sensación de que la única manera de que podíamos librarnos de aquello era o muriéndonos en la isla o yéndonos del país. Luego estaba la libreta de abastecimiento. Esa libreta de abastecimiento que mi familia, alguien en un ejercicio de clarividencia, le llamó desde sus inicios la perpetua. Esa libreta de abastecimiento para comida y la otra para comprar productos industriales, como se llamaba, o sea, la de tienda, la de los cupones, se convirtieron ambas en un aterrador instrumento de control. Y todo, absolutamente todo, lo que necesitaba el pueblo cubano para subsistir, porque quiero reiterarles que en Cuba no se vive, se subsiste, todo lo que necesitaba el pueblo cubano estaba en esos cupones y en esas hojas. Por cierto, la libreta de abastecimiento y la de productos industriales, o sea, la libreta de la tienda, también propiciaron que algunas de las palabras o expresiones más célebres que usa o usó el cubano durante mucho tiempo en ese neolenguaje que propició la revolución fueron cosas como por la libre, planjaba, el cupón, en fin. Por supuesto, además de bodega, núcleo o grupo de compra, una de las palabras más populares en Cuba es una que se ha convertido en casi una institución, casi igual que el Partido Comunista de Cuba. Me refiero a la palabra cola. Todo te lo daba el Estado, todo te lo daba el Estado. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En realidad, todo te lo vendía el Estado. El Estado se encargó, el gobierno de Cuba se encargó, la Revolución Cubana se encargó de que en tu cabecita se te metiera la idea de que te daban cosas. La revolución nunca ha dado nada excepto problemas. La revolución te vendía cosas, el Estado te vendía cosas que tú pagabas con tu dinero. Pero esas 2 libretas marcaban el ritmo de nuestras vidas, especialmente la de las tiendas, que ofrecían a veces solamente 2 opciones que los cubanos bautizaron jocosamente como el plan Camarioca y el plan Escambray. Plan Camarioca era hay pero no te toca y el plan Escambray era te toca pero no hay. Te pasabas todo el bendito año de aquí para allá en cola, tratando de esperar a que vinieran las cosas a la bodega, los productos industriales a las tiendas. Siempre estabas de aquí para allá. Y aunque estabas frustrado, no tenías mucho tiempo para estar conspirando. Porque estabas entretenido resolviendo. Y eso es control. Aún así, a lo largo de todas estas décadas, siempre han habido momentos sabiamente repartidos en los que el cubano pensaba que se habían abierto los cielos y que las cosas iban a cambiar, al menos económicamente. Pero eso era en realidad un espejismo. Si la Revolución Cubana, si el Partido Comunista de Cuba cambiaba el ritmo de su barco, tendría que reconocer que ellos sencillamente no servían para nada, que el pueblo no lo necesitaba para nada y que eran absolutamente prescindibles. Y seamos honestos, ¿de verdad creen que ellos iban o van a hacerlo? No, hombre, no. Fidel aguantó todo lo que pudo, todo lo que pudo en permitir de una u otra manera que hubiera contacto a través de negocios, a través de lo que fuese, con extranjeros, entre extranjeros y cubanos.
Eso realmente no le interesaba para nada, porque el extranjero podría traernos ideas de lo que pasaban en otros países capitalistas, otros países del primer mundo, ideas que la revolución no quería que tuviéramos, y nosotros a su vez podríamos transmitirle a ellos la realidad de lo que estaba pasando en Cuba, algo que la revolución obviamente nunca ha querido ni querrá. Pero al final pasaron cosas, lo de Ochoa, la caída de la Unión Soviética, el maleconazo, y al final el Caballón, el líder invicto, el jefe de la Piedra Eterna, tuvo que ceder y permitir que en Cuba aparecieran esos que se llaman estúpidamente cuentapropistas o cuentapropistas, que es la palabra que siempre se me atasca. En realidad son empresarios, pequeños o grandes, pero son empresarios. Por supuesto, la palabra empresario no se podía decir en Cuba. Y no hablemos de la palabra privada, propiedad privada. Eso era caca en el vocabulario nacional. Pero señores, no nos engañemos. Toda esa maniobra, todas esas cosas que pasaron en Cuba durante unos años y parecían que habían abierto las puertas a la prosperidad, eran lo que dije antes, un auténtico espejismo. Abrían por aquí y cerraban por allá. Y esto es algo que tiene que entender el cubano de una vez por todas. Nunca, nunca, nunca dejarán de cerrar. Abrirán eventualmente, pero nunca, nunca, nunca dejarán de cerrar. Si abren y no cierran, pierden el control. Y eso es algo que ellos nunca van a dejar de desear ejercer sobre todos ustedes. Nunca, absoluta y definitivamente nunca serás próspero en la isla. Y no es que no es que debas darle crédito a una sensación que sientas de que eres incapaz, de que no tienes habilidades para poner algo en marcha, de que te han echado brujería, yo qué sé. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que ese es el único método que conoce la revolución para mantenerte controlado. El que tú seas pobre y miserable. Y dependiente, por supuesto. Ellos te alimentan cuando quieren o pueden. Y tú serás alimentado y tendrás luz cuando ellos quieran o puedan. Eventualmente se harán los de la vista gorda, pero siempre todo será cuando ellos quieran o puedan. Y tú siempre estarás supeditado a esos deseos maquiavélicos que tiene la revolución de tener el poder absoluto. A veces oirás una canción que tú digas, no, ahora sí le dieron la patada a la lata, esta gente está tirando durísimo contra la dictadura. A veces te permitirán dar algún que otro cacerolazo, pero nunca, nunca, nunca van a abrir la mano del todo para que tú vueles y seas libre. Porque en Cuba nadie está a salvo de ese control, ni siquiera los macetas, ni siquiera los ricos que hay en Cuba. Recuerden, los más mayorcitos, la famosa Operación Maceta o lo que pasó con los bandidos del Río Frío. En Cuba nadie escapa, absolutamente nadie escapa, ni siquiera los billetudos, los que el ciudadano más pobre pueda decir o interpretar que son millonarios. Nadie escapa en Cuba por el sencillo motivo de que todo en Cuba les pertenece a ellos, me refiero a la élite. Si en Cuba tú no tienes tu dinero clavado fuera del país, me refiero a moneda dura, no lo tienes clavado fuera del país o tienes compradas propiedades fuera de Cuba, todo, absolutamente lo que tengas en Cuba les pertenece a ellos, aunque tú creas que lo estás disfrutando tú y que el dueño real eres tú. Sin ir más lejos, les recuerdo el caso de la famosa Paladar, el hurón azul. Yo no la conocía, yo me fui de Cuba a principios de los 90 y fui de luna de miel casi 10 años después, a principios de los 2000. Con mi esposa y unos amigos cubanos fui a la Paladar, hurón azul, que estaba cerca de donde yo me hospedaba. Fui 2 veces y las 2 veces me quedé tremendamente y gratamente sorprendido porque lo que vi fue una cocina de alto standing y un servicio espectacular. A mí me sorprendió, yo llevaba mucho tiempo desconectado de la realidad cubana y aquello se me hacía casi una cosa de película. Llegué a ver en la carta que estaban ofertando botellas de Vega Sicilia. El vino Vega Sicilia no lo puedes comprar a lo loco, no lo puede comprar cualquiera todos los días. Y esas cosas yo las vi en el hurón azul. ¿Y qué pasó con el hurón azul? Bueno, ahora se los digo. Lo que pasó fue que el hurón azul salió por techo, explotó. Creo que fue en el 2008 cuando el DTI le metió las manos porque lo acusaron de lo de siempre. Ustedes ya saben, enriquecimiento ilícito, comportamiento tal, comportamiento más cual. Y un establecimiento que no solo prosperaba el dueño, no solamente el dueño había ampliado el local, no solamente el dueño creo que intervenía en cosas de arte, era un poco mecenas de algunos pintores y creadores cubanos. No solamente eso, sino que le daba empleo indirecto a toda la cuadra
el aparcacoche, uno que si cortaba el pelo a los turistas que iban, otro que les enseñaba a bailar salsa. ¿Y qué pasó? Cayó el hurón azul y cayó toda la prosperidad de la calle. El archiconocido elevado nivel de vida del acusado le pasó factura al dueño. Simplemente lo defenestró, lo tiró por la ventana. Tuvo suerte, de tiempo después, creo que un poco después, unos años después, abrió otra paladar, según he leído por ahí, por 26, en la que parece que no le va mal, no le va a ir muy mal, porque es una persona bastante creativa, bastante trabajadora, pero que en esta ocasión ha preferido, según también he leído, mantener un perfil bajo y volar por debajo del radar, ya sabes, para no llamar la atención. ¿Me entiendes ahora la idea? En Cuba nada, absolutamente nada es tuyo. Porque si algo fuera tuyo, si tú tuvieras prosperidad, si tú tuvieras riqueza, no los necesitaras a ellos. Y si no los necesitas a ellos, ellos perderían el control, algo que nunca van a permitir. En Cuba no se puede hacer, y permítanme que vuelva a referirme a la mitología griega, en Cuba no se puede hacer como Ícaro, que voló demasiado cerca del sol, porque ese sol, en este caso la Revolución Cubana, te va a quemar las alas y vas a caer precipitado hacia la tierra. Y recuerda, mientras más te elevas, más dura es la caída. En Cuba tendrás algo o serás alguien hasta que ellos quieran o les caigas mal, lo que a veces, en muchas ocasiones, suele pasar al mismo tiempo. Por supuesto, cuando digo ellos, no me refiero a una civilización extraterrestre, tampoco a un grupo de arcángeles enviados por el Altísimo o a una cofradía de seres superiores con un poder inconmensurable. No, no me refiero a eso. Me refiero a aquellos con el poder suficiente y la cara dura suficiente como para estafar a millonarios, para quitarles el dinero o para quitarse de en medio de manera drástica auténticos generalísimos como fueron Ochoa o Abrantes. Yo hablo del auténtico poder superior en Cuba. Fidel Castro, los Castro, sus descendientes y los muy afines a ellos. Muy afines a ellos, quiero aclarar. El resto, da igual el varo que tenga, los sobornos que reparta o los conectos que tenga. Si tú no eres de ellos en Cuba, tú vives de prestado. Porque la revolución no puede permitir que tú tengas. Si tú tienes por tus propios medios y destacas, eres un mal ejemplo para el resto de los cubanos. Eres una mala influencia y te van a cortar la cabeza. Y así es como te controlan, con constantes abrisierras o esporádicos abrisierras. Te dan cada cierto tiempo la esperanza, la idea, te meten la idea, repito, de que puedes conseguirlo, de que esta vez Sísifo sí puede llevar la piedra inmensa a la cima de la montaña y dejarla quieta sin que se caiga, pero eso es un cruel espejismo. Eso sí, no vamos a negar que ahora la dictadura lo tiene cada vez más crudo. Está Internet, han sucedido muchas cosas, hay una crisis energética y de todo tipo en Cuba y el pueblo está mucho más inquieto y mucho más contestatario que antes, pero aún así ellos siguen usando la misma metodología y le va funcionando. Con sus problemillas, con sus escollos, pero le va funcionando. Prueba de ello es la gira esta de Díaz-Canel, que parece Bon Jovi, por todos estos países, que no le va a reportar mucho dinero o casi ninguno a Cuba. En realidad han ido a llorar, a que le perdonen algunas cosillas, pero no van a arrancar casi nada, ni siquiera de Rusia, ese aliado que parecía inamovible, primero como soviético y luego como ruso. Pero como digo, no hay expectativa, no hay indicio de que esa gira de Canel sirva para algo excepto para ganar tiempo y tener al cubano entretenido y por tanto controlado. Este tiempo, esto que ha salido a discutir, a luchar Canel por ahí, por el mundo, Turquía, China, por Rusia, es ni más ni menos que otro estirón más de la revolución para seguir en el poder, para seguir controlándote, para seguir exprimiéndote y para seguir viviendo a costa tuya. Mientras tanto, tú no dejarás de arrastrarte, frustrado e iracundo, de cola en cola, y no dejarás en ningún momento de preguntarte una y otra vez, ¿por qué siempre tengo la sensación de que haga lo que haga, nunca voy a ser ni feliz ni próspero en Cuba?